bienvenidos a su programa Afirmaros en su palabra. Mi nombre es Al Rodríguez y estoy en compañía de uno de mis más grandes amigos, Gio Verástegui. Hola Gio, ¿cómo estás? Hola Al, gracias a Dios muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? Son sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Esas son las 5 solas de la Reforma Protestante y la semana anterior hemos estudiado un poco acerca de su contexto histórico. Habíamos dicho que al principio la iglesia cristiana comenzó bien a afirmarse en la palabra de Dios, pero no fue sino hasta el siglo III en que la iglesia dejó de lado la palabra de Dios a través de la figura de Constantino, y de ahí se empezaron a implementar prácticas y doctrinas extrañas y ajenas a las escrituras. ¿Qué pasó? Que durante 1000 años, a partir de ese entonces, la iglesia cerró las escrituras, cerró el acceso a la palabra de Dios. En ese entonces la iglesia oficial, entre comillas, la iglesia católica romana, era la que tenía el poder, entre comillas, de interpretar la escritura. Sin embargo, añadieron muchas más cosas al canon de las escrituras, a la voluntad de Dios y al consejo de Dios. No fue sino hasta el siglo XVI, como habíamos estudiado, que Dios levantó a un hombre llamado Martín Lutero para iniciar el movimiento conocido como la Reforma Protestante. Y es a través de esa Reforma Protestante en la que nace el lema de las 5 solas. Ahora en esta ocasión vamos a comenzar a estudiar la primera sola de las 5 solas. Gio, dinos, ¿cuál es la sola que vamos a estudiar hoy? Así es, Albert. Con el favor de Dios estaremos viendo sola Escritura. Ok, en ese caso, antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a elevar una oración al Señor para que Él nos ayude y nos asista con su santo y precioso Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tus sagradas escrituras, sabiendo que en estos tiempos es más difícil poder congregarnos como es debido, poder estudiar como es debido. Sin embargo, te damos gracias por el privilegio de tu palabra, te damos gracias porque nos permites estudiar de ella, Señor. Y te damos gracias porque a través de las escrituras podemos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y antes que todo te pedimos perdón por todos nuestros pecados, esperando que no sea un tropiezo para nuestras vidas, un tropiezo para nuestro entendimiento de todas las cosas que tú nos quieras enseñar hoy. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el regalo de la salvación que nos has dado en Cristo Jesús y que en su nombre, por la fe en su nombre, tenemos perdón para todos nuestros pecados, que Él es suficiente para nuestra vida. Te pedimos que tu santo y precioso Espíritu nos pueda abrir el corazón para ser transformados por tu palabra, que nos pueda dar entendimiento de ella, Señor, y que podamos aplicarla a nuestras vidas, en obediencia a tu palabra, en convicción a tu santa y preciosa palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria, la gracia y el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, en un momento vamos a continuar con nuestro estudio de la sola Escritura. Quédate con nosotros, esto es Afirmaros en su palabra. Hola de nuevo, muchas gracias por quedarte con nosotros en este estudio de las 5 solas. Pues bien, Gio, cuéntanos, ¿qué es la sola escritura? ¿De qué va este tema de la sola escritura? ¿De qué se trata? La sola Escritura significa que solamente es la Escritura, solamente es la palabra de Dios nuestra autoridad suprema. Hoy en día podemos ver
cómo la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad final que viene del Papa. Esto se le llama ex cátedra. Esto fue en tiempos de Martín Lutero, así como hoy. Sin embargo, por la Reforma Protestante podemos ver que afirma que solamente la Escritura, es decir, que es nuestra norma de fe y de conducta, y esto nos lleva a tener a consideración ciertas implicaciones. Ok, Gio, entonces explícanos cuáles son esas implicaciones que se relacionan con la sola escritura o solamente la palabra de Dios. ¿Hay implicaciones para nuestra vida o hay implicaciones con relación a su autoridad o a qué nos estamos refiriendo con implicaciones respecto a la que solamente la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta para nosotros como creyentes? Sí, Albert, la sola escritura tiene varias implicaciones y una de ellas es que la escritura es la revelación de Dios. También la escritura es inspirada por Dios. Implica la importancia de su canon, su preservación, la iluminación del Espíritu Santo para entenderlas. Muy bien, Gio, es muy importante todo eso que dices. Platícanos un poco acerca de la primera implicación, la revelación de Dios. Así que conviene preguntar, ¿qué es la revelación? Muy buena pregunta, Albert. La palabra revelación significa conocer algo que no se puede conocer de otra manera. Por ejemplo, tenemos la ilustración de Moisés. Moisés no fue testigo de la creación del mundo, la cual escribió en Génesis, pero fue Dios quien se lo dio a conocer. En la teología reformada hay dos tipos de revelación, Albert: la revelación general y la revelación especial. ¿A qué hace mención? La revelación general nos dice que Dios se da a conocer por medio de su creación, por medio de los cielos, por medio de lo creado, por medio del sol, por medio de lo que podemos ver. Pero esto es un conocimiento que es insuficiente para salvar y que está al alcance de todos. Y esto lo podemos ver en Romanos 1, del versículo 20 al 25. Muy importante lo que dice Gio, porque a través del conocimiento de la revelación general, cierto es que todas las cosas creadas nos llevan a pensar que existe un creador o un diseñador inteligente. De hecho, tan solo con ver la naturaleza propia, eso nos debe llevar a reflexionar si todo lo que existe es realmente fruto del azar, de la casualidad, o realmente hay un creador que ha dispuesto todas las cosas para un propósito. Y mucha gente, como tú y yo sabemos, niega la existencia de Dios cuando podemos ver alrededor nuestro que existe un Dios, que existe un creador. Sin embargo, si este conocimiento es insuficiente para salvar, ¿eso significa que no haya algún medio para el cual tú y yo podamos ser salvos? Muy buena pregunta, Albert, y sí lo hay, porque existe una revelación especial. ¿Qué quiere decir esto? Que las Sagradas Escrituras es el medio por quien el Padre le ha placido revelarnos el contenido y significado que pueden comprender una salvación. Ok, entonces prácticamente se refiere a que la Biblia tiene el poder para salvar. Así es, Al. Ahora nosotros conocemos la revelación especial, es decir, las Sagradas Escrituras. Es especial porque solo aquellos a quienes el Padre les ha placido revelarles su contenido y significado pueden comprenderlo. Podemos ver esto en Mateo 11, del versículo 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así es, Al. Como podemos escuchar, el propósito y el centro de la revelación especial es conocer a Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en Lucas 24, del versículo 44 al 47. Así dice la palabra de Dios. Y les dijo: Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya nos has dicho acerca de la revelación de Dios, que la Escritura es la revelación de la palabra de Dios, lo que lleva a preguntarnos: ¿la revelación todavía continúa hasta hoy? Es decir, que Dios sigue hablando todavía hoy, todavía Dios sigue dándonos revelación. Hoy en día hay muchos que piensan, especialmente en la iglesia carismática, en estos círculos carismáticos, que Dios aún sigue revelando. Y ellos se basan en el texto de Efesios 1:17, donde Pablo ora para que los efesios tengan más revelación. Así dice la palabra de Dios en Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pero si somos cuidadosos al leer este texto e interpretarlo de acuerdo a su contexto interno e histórico, en esta carta que Pablo escribe a los Efesios fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo. Para ese entonces aún faltaban 16 documentos del Nuevo Testamento que todavía no habían sido escritos. ¿Cuáles son esos documentos que faltaron por escribirse, Gio? Todavía faltaba los libros de Juan, de Hechos, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, faltaba Tito, Filemón, Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, las cartas de Juan, Primera, Segunda y Tercera, Judas y Apocalipsis. Pablo tenía en mente la revelación de Dios, que es progresiva, o sea que todavía faltaba por venir hasta el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, el Apocalipsis, el cual fue escrito alrededor del año 92 después de Cristo. Muy bien, Gio, pero ¿nos puedes dar un sustento bíblico para eso? ¿Nos puedes proporcionar qué citas nos pueden decir que realmente ha cesado la revelación de Dios? Podemos ver en Hebreos 1, del versículo 1 al 3, que es contundente, es claro, que si Dios habló por medio de profetas a los padres, es decir, a los antepasados de Israel, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Apocalipsis, que es una palabra griega, la cual se traduce como revelación, es una profecía directa del Señor Jesucristo al apóstol Juan. Podemos verlo en Apocalipsis 1, 3. Al final de este libro hay una maldición para todo aquel que añada u omita las palabras de este libro. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 22, del versículo 18 al 19. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. ¿Esto qué implica? Que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia y la última revelación de Jesucristo para su pueblo. Qué importante, Gio, saber estas escrituras, porque aquí es muy claro que en el libro de Apocalipsis es el último libro que habla de la revelación de Jesucristo, no del apóstol Juan. Y al final es el mismo Señor Jesucristo quien sella el último libro del Apocalipsis con una maldición para todo aquel que añada u omita la palabra de Dios. Esto implica, por cierto, que ya el canon está cerrado o la revelación ha sido concluida. Ya hemos visto acerca de la revelación de la palabra de Dios, pero
¿Cómo fue que Dios puso por escrito sus palabras en las escrituras tal y como las conocemos? Aquí es donde entra una doctrina que a lo mejor será nueva para muchos de nuestros oyentes, porque en su momento fue nueva para mí. La doctrina de la inspiración de Dios. ¿Qué implica esto? Consiste en el proceso por el cual el Espíritu de Dios llevó a autores humanos a escribir todo lo que la Biblia contiene. La palabra inspiración la hallamos en dos textos de la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16 y en 2 de Pedro 1:21. Leeremos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así es, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí la palabra griega es theoductos, es decir, que viene del mismo aliento de Dios, el aliento de vida. Dios da vida a través de su palabra. Al provenir del mismo aliento de Dios, señala su fuente y su origen. Y continuamos con 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí la palabra inspirado es feromenoi, que significa llevar en brazos a otro. Significa que el Espíritu Santo llevaba al escritor en sus brazos mientras escribía la revelación de Dios. Ok, Gio, ya hemos visto que la palabra de Dios es revelación de Él. Ya hemos visto la doctrina de la inspiración, que es decir que es Dios quien lleva el proceso de influir a autores humanos a escribir su palabra, su revelación. ¿Qué otra implicación nos puedes dar acerca de la palabra de Dios o de la sola escritura, Gio? Como tú bien mencionabas hace rato una palabra, la cual es canon, canon de las escrituras. ¿Qué es esto? Es una palabra griega que significa vara o regla. Sin embargo, en su sentido común se usa para designar cuáles son los libros que contienen las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo 3:16, que ya mencionamos, los escritos del Antiguo Testamento son inspirados por Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. En cambio, en 2 de Pedro 3:15 al 16, nos dice que los escritos de Pablo tienen la misma autoridad y el mismo peso y validez que los libros del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Podemos ver también en otras citas como Juan 14:26 y Juan 16 al 13, que cita que el Espíritu Santo les recordaría a los apóstoles todas las palabras y enseñanzas de Jesús y el significado de su vida y ministerio terrenal. Con esto se validan los 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia es completa, suficiente y autoritativa en sí misma. Los 66 libros, escritos por más de 40 autores, en 3 continentes, en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego, está al alcance de todos. Muy interesante, Gio, porque eso nos debería preguntar cómo es posible que un libro tan antiguo como es la Biblia, que ha sido escrita en toda su unidad por más de 40 autores en 3 continentes distintos y en 3 idiomas, cómo es posible que haya soportado el peso del tiempo y de la cultura? Platícanos un poco acerca de eso. Aquí es donde entra la doctrina de la preservación de las escrituras. Esta consiste en el hecho de que es Dios quien preserva su palabra, donde lo podemos ver en Isaías 48. Así dice la palabra del Señor en Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mientras que algunas sectas pueden decir, como los mormones,
que la Biblia está incompleta porque el resto de los libros inspirados, según ellos para justificar su libro del Mormón y otros documentos, fueron quemados en tiempos de persecución del primer siglo. La Biblia es coherente con el poder de Dios y para su preservación. Lo que está escrito es lo que Dios quiso en su soberanía y su perfecta voluntad, que se diera a conocer, y así fue preservada. Ninguna institución, poder, gobierno, secta u hombre ha podido destruir este libro, y sigue vigente. Gracias a Dios, Gio. Ahora que recuerdo acerca de la doctrina de la preservación de la palabra de Dios, me viene a la mente un ejemplo muy claro acerca de eso. De hecho, me acuerdo de un libro muy importante de los hoyos del mar muerto en Qumran. ¿Tú sabes algo acerca de eso, Gio? Sí, es un muy buen ejemplo arqueológico. La copia del libro del profeta Isaías más antiguo hasta antes de 1950 era una del año 929 después de Cristo. Sin embargo, gracias a los descubrimientos de Qumran, como mencionas, y los rollos del Mar Muerto por esta época, se encontró una copia más antigua del libro de Isaías, que data hasta el año 125 antes de Cristo. Poco más de 1000 años de diferencia. ¡Wow! Es asombroso, ¿no? Que su contenido está intacto en comparación con la versión del año 929 después de Cristo. Dios es fiel preservando su palabra. Amén, gloria a Dios. Ya hemos visto acerca de la revelación de la palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios, el canon de las escrituras, y también hemos visto la preservación de la palabra de Dios. Sin embargo, yo creo que algunas de las personas que nos están escuchando tal vez podría decir, sí está muy bien todo esto de la escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios, pero a lo mejor yo no puedo llegar a entenderla porque es un libro muy difícil de leer o tiene partes difíciles de entender. ¿Qué podríamos decir acerca de eso, Gio? Aquí nuevamente una hermosa doctrina, la cual es la doctrina de la iluminación, que por medio del Espíritu Santo podemos comprender todo, o al menos lo esencial de las Escrituras. Así como el Espíritu Santo llevaría toda verdad con los apóstoles de Jesús, como lo podemos leer en Juan 14:26. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El mismo apóstol Juan menciona en su primera epístola que la unción, el Espíritu, nos guía a toda verdad. Y eso podemos ver en primera de Juan 2:20 y 27. Así dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Pero ustedes tienen unción del Santo y todos ustedes lo saben. Versículo 27. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, permanecen en Él. Mientras que el apóstol Pablo confirma que por medio del Espíritu Santo podemos entender las cosas espirituales en la palabra de Dios. Lo encontramos en 1 Corintios 2, del 9 al 16. Eso lo dejamos como referencia para que usted lo pueda buscar y leer. Algo muy interesante, una nota interesante es de que la revelación, la inspiración y la iluminación son ministerios del Espíritu Santo. Sin embargo, el único ministerio activo es el de la iluminación. Dicho de otro modo, la palabra de Dios ha sido revelada, ha sido escrita y ahora es entendida por el Espíritu Santo solamente. Muy bien, Gio. Ahora explícanos con relación a la autoridad de la palabra de Dios. Como hemos dicho, la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Esto quiere decir que es nuestra autoridad. La palabra de Dios es suficiente para salvar a los pecadores. Lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:15. Y es suficiente para edificar a los creyentes. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Es por medio de la palabra que somos santificados. En Juan 17:17 podemos ver esto. Y es suficiente en su totalidad.
Salmo 19 del 7 al 10. La Biblia es doctrina de Jesús, puesta en práctica para la piedad. Primera de Timoteo 6 del 3 al 4. Les invitamos a que estas referencias las chequen en casa y las puedan leer y meditar. Muy bien, Gio. Entonces, cuando hablamos del tema de la autoridad de las escrituras, por todo lo que hemos visto, entonces podemos relacionarlos con todas las implicaciones que tú nos has dado acerca de la sola escritura. Es decir, ¿cómo podemos demostrar que la Biblia es nuestra autoridad? La podemos demostrar explicando acerca de que la Biblia es revelación de Dios, que la Biblia ha sido inspirada por Dios, es decir, que ha sido escrita para nosotros, que la Biblia es completa en su autoridad con el canon de las Escrituras, con los 66 libros de las Escrituras, que la Biblia ha sido preservada por Dios a lo largo de los siglos, que ha sido protegida, ha permanecido fiel hasta ahora en cuanto a su traducción, en cuanto a su contenido, en cuanto a todo lo esencial para nuestra vida de fe y para nuestra salvación. Por tanto, nosotros creemos que solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios es necesaria, es útil y es nuestra autoridad y norma de fe y conducta. Con todas estas implicaciones, nosotros podemos enseñarlas, compartirlas o hacerlas saber por qué creemos lo que creemos. Así es, Albert, estoy totalmente de acuerdo contigo. Solamente quisiera añadir un énfasis muy importante. La palabra de Dios, sola escritura, es vital totalmente para la salvación de los perdidos. Es el Evangelio mismo, las buenas nuevas que Dios usa para salvarnos. Muy cierto, Gio. Ahora que comentaste acerca de los mormones, me acuerdo de una situación que viví hace meses. Hace tiempo visité a uno de nuestros amigos, a nuestro hermano Lemuel, a su casa, y él estaba esperándome en el estacionamiento. Y resultó que él fue abordado por una pareja de mormones. Y esa pareja de mormones le estaban predicando a él y él les estaba explicando con la Biblia acerca del verdadero evangelio. Y algo que me llama la atención es que ellos predicaban su evangelio, entre comillas, con base al libro del Mormón y no con base a la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de ellos me hizo este comentario, que la escritura tal y como la conocemos en los 66 libros está incompleta, que era necesario también el libro del Mormón, pero que aún así el libro del Mormón también está incompleta porque se habían perdido otros libros durante el tiempo de la persecución, según ellos, y por tanto, tanto la Biblia como el libro del Mormón y las interpretaciones que tienen de ellos está incompleta. A lo que yo le pregunté directamente, me estás diciendo que debido a que tus documentos, aparte de la Biblia, están incompletas, es que tu fe también está incompleta. Eso es lo que le dije y se quedó callado, porque obviamente sabemos que si la escritura, solamente la escritura, si afirman que está incompleta, entonces no es suficiente para ser salvos. ¿Tú qué opinas, Yu? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario tuyo, muy oportuno y muy verdadero que le pudieses compartir a esta persona. La palabra de Dios es necesaria totalmente para la salvación de una persona y es por medio de ella que podemos y que nos es revelado la persona de Cristo. Así es, de hecho, si lo pensamos bien, una mala teología o una mala enseñanza acerca del valor de las escrituras puede dar pie a una mala explicación o una mala presentación del Evangelio, tal como en el caso de los mormones. Es cierto, y también ahora en un sentido carismático, ¿cómo puede afectar esto el no usar correctamente la palabra de Dios? Cierto, porque incluso se llega a tergiversar la palabra de Dios, como ya hemos dicho en el episodio pasado, como algunas personas, tal vez no con mala intención, llegan incluso a añadirle más a las escrituras, sin conocer o no saber bien acerca de la maldición que Cristo ha dado a través del libro del Apocalipsis, de no añadir u omitir la palabra de Dios. Y aparte de eso, que le agregues al Evangelio otras formas que no son autorizadas por Dios para dar a conocer el Evangelio,
o presentar un evangelio diferente, como son la oración del pecador, las 4 leyes espirituales, hacer la confesión de fe, que solamente es expresar con las puras palabras, creer en Cristo, pero realmente no hay una convicción de corazón por parte del Espíritu Santo para poder creer en el Señor. Bien dicho, Alberto. Ahorita que mencionas y adentras sobre la oración de fe, en el círculo carismático es muy conocida esta, pero vemos que no encontramos fundamento bíblico en la palabra al respecto. Exacto, y más que nada porque se supone que si somos sola escritura, nos basamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente para dar a conocer el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese evangelio? El hecho de que Dios es santo, justo y perfecto, que Él es el creador a quien nosotros, todas las criaturas, le debemos total obediencia y adoración. Sin embargo, el hombre nace como pecador por naturaleza, nace con un corazón perverso y engañoso. Y por lo mismo que es perverso y engañoso, ¿qué pasa? Que no se somete a la voluntad de Dios y que tergiversa las palabras de Dios a su conveniencia. Y no solo eso, que al expresar mal el Evangelio, tal como está escrito en las Escrituras, siendo la Escritura la autoridad máxima para decir qué es Evangelio, cuando pasa eso, el hombre sigue perdido y muerto en sus delitos y pecados. Y aquel que no conoce el verdadero Evangelio de Jesucristo, que nos muestre la realidad de nuestro pecado y la realidad de quiénes somos delante de Dios ante su santidad y perfección, y que no tenemos ningún medio para que nosotros seamos salvos, sino es por la revelación especial de las Escrituras que nos dan a conocer las buenas noticias de la salvación. Entonces estamos perdidos totalmente. Pero gracias a Dios es que a través de las Escrituras conocemos el Evangelio, conocemos las buenas noticias de salvación, que Cristo Jesús vino a este mundo y habitó entre nosotros, y aun siendo rechazado por su propio pueblo, Él dio su vida a favor de nosotros, viviendo la vida santa que tú y yo debíamos de vivir, y sin embargo no lo hacíamos. Él vivió cada uno de los segundos de sus días y de su vida, de sus 33 años, como un hombre santo y perfecto, sujeto a la ley de Dios. Y hasta ese momento en que fue Él mismo se entregó por nosotros en esa cruz del Calvario, para que en Él fuera depositado todos nuestros pecados y recibir el peso de toda la ira de Dios y de su condenación. Y la firma declaratoria de que Él ha vencido sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás, es que Cristo resucitó para la gloria de Dios y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre. Si algún otro libro, algún otro documento no te enseña el verdadero evangelio, entonces ese no es el evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo dio su vida para darnos a conocer este evangelio también y para que fuéramos salvos. Y lo único que demanda es que cuando tú y yo escuchemos el evangelio bíblico tal y como está enseñado en las Escrituras, es fe y arrepentimiento. Es tan hermoso escuchar estas noticias, Albert. Hasta me emociona y me maravilla tanta bondad y tanto amor de parte de nuestro Dios. Exactamente, las buenas noticias de que Jesús vino a este mundo y Él anunció, como bien mencionas, arrepentimiento y fe. Ahora tú que nos estás escuchando, en verdad, busca a Dios. Búscale, arrepiéntete de tus pecados, dale la vuelta a aquello que tú y yo bien sabemos que desagrada a Dios. Niégate a ti mismo, busca a Cristo y cree que solamente Él te puede salvar. Como mencionó Albert, su justicia es puesta en uno cuando creemos en Dios. Intercambio perfecto, sustitución. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz por nuestros pecados, pero el Cordero Santo inmolado fue puesto ahí por la salvación de aquellos solamente que se arrepienten y creen. ¿Cómo vas a responder a esto? Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree. Y no te bases solamente en una oración. No te bases solamente en algo que hiciste un día
hace 10 años, hace 5 años, hace un año. No. La salvación se muestra en nuestras vidas porque día a día venimos a nuestro Dios en arrepentimiento y fe, porque día a día tristemente pecamos y ofendemos el nombre santo de nuestro Señor. Y tampoco te bases en cualquier otro documento escrito que no sea la palabra de Dios. Solamente la Escritura nos revela la verdadera buena nueva del Señor. Y no solamente eso, sino que también nosotros como cristianos fallamos en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, en obedecer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Amado hermano, también te invito a que te arrepientas, te postres y te humilles delante de Dios si no has sido fiel en tu búsqueda de leer en su palabra, en tu búsqueda en el secreto de pedirle a Dios que te dé entendimiento. No estás sometiéndote ni en tus tiempos de devoción personal con Él, en tus tiempos de lectura con Él, en tu obediencia a Él por medio de todo lo que Él ha revelado. Amado hermano, arrepiéntete y ve al trono de la gracia y créele a Él que por medio de su Espíritu Santo y de su gracia te puede sostener, te puede fortalecer, te puede dar iluminación y te puede ayudar aún en tus momentos más oscuros de tu vida. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 66, versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, Gio, por tu valiosa aportación al tema de las 5 solas y en esta ocasión la sola escritura. Gracias a Dios, el cual es el que nos ha permitido que la palabra, sola escritura, sea revelada en nuestros corazones. Y antes de despedirnos, finalizaremos con un canto de adoración interpretado por nuestro hermano Pedro Mundo, del Ministerio de Alabanza de Amistad Reformada de Tampico. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tu gloria en la creación velada, en Jesús se reveló. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, nombre el cielo por salvarnos, nos viniste a rescatar. Tu amor más grande que el pecado, que nos puede separar. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre.
nombre es nombre de Cristo. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el nombre sin igual. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, nombre de Cristo. Así es, Padre. Cuán maravilloso y hermoso es tu nombre. Cuán maravilloso es el nombre de Cristo Jesús, por el cual tú nos has hecho salvos para tu gloria, Señor, y por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para poder escudriñar tu palabra, acerca de tu palabra, acerca de tu autoridad, de tu poder, de tu suficiencia para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque has escudriñado nuestro corazón y has revelado nuestra insuficiencia, nuestro pecado, nuestra debilidad en nuestra relación con tu palabra. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos sido infieles y desobedientes a todo lo que tú has dejado como tu voluntad buena, perfecta y agradable para nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a contemplar cada vez más las maravillas y gloria de Cristo Jesús en nuestros tiempos personales contigo. Ayúdanos a ser obedientes de corazón y entregados en amor y pasión por tu palabra. Y ayúdanos a predicar las buenas nuevas de salvación que derivan de esta revelación especial, Señor. Ayúdanos a ser fieles en la comisión de predicar el Evangelio a cualquiera que no te conoce, Señor. Te damos gracias, Señor, y llévate tú toda la gloria. Tú eres digno de todo poder, de toda honra y de todo amor, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una edición más de Afirmados en su Palabra. Y los seguimos invitando a todos ustedes cada miércoles a las 7 de la noche para sintonizar nuestro programa. Y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Bendiciones.